Nos encontramos en el resumen de la semana, donde escogemos parte de las cápsulas, parte de los segmentos más interesantes de la semana para de una manera conjunta, pues lo que te perdiste porque no viste el programa entero o porque algo se presentó, pues puedes retomar todos estos programas, todos estos segmentos que se dieron durante esta jornada. Esperemos que los disfrutes. Muy agradecidos de estar compartiendo aquí con ustedes este pequeño momento para invocar al Espíritu Santo de Dios. Y queremos que tú cantes junto con nosotros esta hermosa canción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. En este momento te invito, hermano, que invoques al Espíritu Santo, que lo llames y le digas: ven, Espíritu, ven y derrámate sobre mi vida, derrámate sobre mi familia, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Ven y fluye, Espíritu Santo. Ven y derrámate con poder. Queremos sentirte, Espíritu Santo de Dios. Ven y manifiéstate sobre aquellos que están enfermos del COVID. Ven y derrámate con poder, Espíritu Santo. Con poder, Espíritu, derrámate. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Alabado eres, Espíritu. Ven y derrámate. Apodérate de nuestro ser, Espíritu Santo de Dios. Dile: ven, ven, Espíritu Santo. Ven, purifica mi alma, Espíritu Santo de Dios. Purifica mi ser, Espíritu Santo de Dios. Queremos sentirte, queremos ser rebosados del Espíritu Santo, de esa unción. Ven, Espíritu Santo de Dios. Llena cada rincón, Espíritu Santo. Ven y llénanos, llena el Espíritu corazón Santo de cada Dios. familia, Espíritu Santo de Dios. Oh, alabado eres, Espíritu llena los Santo de corazones, Dios. Espíritu Santo. Ven y de Dios. Llena derrámate, los hogares. Espíritu Santo. Llena. Ven, Espíritu. Llena, Señor Jesús. Purifica nuestra mente, todo nuestro corazón, mi ser, Señor. nuestra alma, Espíritu Santo de Dios. Apodérate de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Toma Dios. dominio y control, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo de Dios. Control, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser rebosados de esa unción. Santo, Queremos ser Santo, llenados Santo. de esa bendita unción. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Qué grande eres, Espíritu Santo. Qué grande eres, Dios, que vienes y te derramas como Espíritu Santo sobre nosotros. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Oh, alabado eres, Espíritu de Dios. Purifícame, Lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor.
bendiciones multiplicadas para todos mis jóvenes, para toda nuestra gente de este su programa Abba Padre Internacional. Junior Ramírez compartiendo contigo una nueva entrega. En el día de hoy, joven, yo vengo a pedirte a ti que está ahí, que este día tú tienes que sacar de ti ese miedo que te bloquea, ese miedo que te limita, ese miedo que no te deja dar el paso de fe, de descubrir qué hay, qué Papá Dios tiene para ti cuando cruces esa puerta. A veces nos quedamos llorando, ay el dolor, ay la tristeza, ay, y tenemos mucho ay, pero un ay de tanto lamento, de tanto dolor, de tanta fatiga. Ese ay, vamos a cambiarlo por un ay yo puedo, ay lo voy a lograr, ay lo voy a alcanzar, ay este miedo lo echo fuera. Sí, ¿por qué? Porque nos dice el Señor en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está la garantía, joven. Tú no estás solo, no estamos solos. Jesús, nuestro Padre, está con nosotros. Dios, nuestro Padre, está con nosotros. El Paráclito, que es el Espíritu Santo, acampa sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. Vamos, ese miedo vamos a tirarlo fuera. Cuando hablo de miedo, hablo de ese miedo que me bloquea, que me impide a mí dar el paso en fe, que me impide a mí caminar hacia adelante. ¿Cuántas veces en este camino nos detenemos? Y nos detenemos ¿por qué? Porque tenemos miedo a lo que va a decir un hermano. Tenemos miedo a que no lo podemos lograr. Y tenemos miedo de nosotros mismos porque nos creemos inferior. Sin embargo, el Señor está diciendo, tú vales más que la perla preciosa. Tú eres importante ante mis ojos. Y los planes que tengo preparados para ti son planes extraordinarios. Son planes magníficos. Son planes que tú y yo desconocemos. Y a veces, por ese miedo que nos bloquea, no somos capaces de ver esas promesas que el Señor tiene reservadas para ti y para mí. Vamos, hoy es un buen día para sacudirnos. Hoy es un buen día para que tú te levantes. Hoy es un buen día para que tú te sacudas. Y de ese paso que te impulse. Y de ese paso en fe que te haga llegar a la meta que Dios tiene para ti. Hay muchas bendiciones reservadas para ti, joven. Hay muchas palabras de vida reservadas para ti. Pero vuelvo y repito, es tiempo de nosotros tomar la decisión de sacudirnos y decir, todo lo puedo en Cristo y con Él lo voy a alcanzar. ¿Qué dice en su palabra? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién va contigo? ¿Quién va conmigo? ¿Quién camina con nosotros? Él. Quiere decir que no estamos solos. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Ahí donde tú estás, levanta esas manos al cielo y dile al Señor, yo sé que no estoy solo. Y en este preciso momento me sacudo, me levanto, camino y voy detrás de esa bendición. Porque lo voy a lograr, porque lo voy a alcanzar y en el nombre de Jesús se va el miedo. Y en el nombre de Jesús me lleno de fortaleza, me lleno de coraje, me lleno de valentía y detrás de esas bendiciones iré, detrás de esas bendiciones la alcanzaré en el nombre poderoso de Jesús. Joven, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todo el equipo de este su programa, Abba Padre Internacional. ¡Ánimo! Soltemos el miedo, avancemos, caminemos. Él está con nosotros. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Conocer al Señor, conocer a la persona del Espíritu Santo es algo fascinante, es algo que motiva, porque cada día uno va descubriendo cosas nuevas y cada día el Espíritu Santo también nos va inspirando cosas nuevas para trabajar en la obra del Señor. Hoy vamos a contemplar este versículo de la palabra en el cual se nos dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Pero ¿en qué situación se encuentran ellos cuando dicen estas palabras?
simple y sencillamente están pasando por un momento de persecución, por un momento de tribulación, por anunciar a Cristo. Y es ahí cuando brotan de su corazón esas palabras. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos son capaces de decir estas palabras después del día de Pentecostés, después de que han sido llenos del Espíritu Santo, después de que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Ellos van a la calle a anunciar a Cristo, van por las plazas, van por los caminos a anunciar a Cristo, incluso caen presos por anunciar a Cristo. Y ellos dicen, bueno, ustedes nos persiguen por anunciar a Cristo, pues sepan que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y lo primero que ellos han visto es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en sus corazones. Y es esa fuerza del Espíritu Santo dentro de ellos que los impulsa para ir y seguir dando testimonio del Señor, aún en medio de las persecuciones. Nadie puede callar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo es el que mueve a hablar del Señor. Y por eso también dice el Evangelio, cuando los persigan por mi nombre, dichosos ustedes, cuando los persigan por mi nombre. Y cuando estén ante las autoridades, no se preocupen, que yo pondré palabras en sus labios. Y mire qué palabras pone el Espíritu Santo en los labios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Primero digo, lo que ellos han visto es esa transformación interior que han recibido a través del bautismo en el Espíritu Santo. Y segundo, los prodigios que Dios ha hecho a través de ellos, a través del anuncio de la palabra. ¿Y por qué han sucedido estos prodigios? Expulsaban demonios en nombre del Señor, sanaban enfermos, porque el Señor estaba con ellos. Todos esos prodigios, dice, para que se confirme la presencia del Señor con ellos. Y también como un testimonio de que es Dios quien está obrando a través de ellos. Son movidos por el Espíritu Santo para ir a anunciar la palabra y están acompañados por esa presencia del Señor que también nunca les abandona. Mis queridos hermanos, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, pues también jamás se queda quieta, jamás se queda tranquila. Es movida por el Espíritu Santo para dar testimonio del poder de Dios. Es movida esa persona por el Espíritu Santo a trabajar para la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre es acción. El Espíritu Santo siempre nos está moviendo a tomar iniciativas. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar por caminos desconocidos. El Espíritu Santo siempre nos va a poner a hacer aquello que nunca pensamos hacer en la vida. El Espíritu Santo nos va a ir mostrando el camino que debemos de seguir al momento que nos ponemos a disposición de Dios. Por eso es lo que pasa con la vida de los apóstoles. Son tocados por el Espíritu Santo, son transformados por el Espíritu Santo y a partir de esa transformación, su boca habla de lo que hay en su corazón. Sus labios proclaman las maravillas del Señor. Y por eso nadie los puede detener a ellos. Aún ni siquiera estando en la cárcel, allí ellos proclaman las maravillas del Señor. Porque ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y pues ellos han contemplado el poder de Dios obrando a través de ellos. Ellos han contemplado la misericordia de Dios que primero les ha alcanzado a ellos. Y después a través de ellos a la gente a quienes les anuncian la palabra. Por eso ellos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y eso es la misma historia que se repite con cada cristiano que se convierte al Señor. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Hay algo que siempre nos está moviendo, nos está impulsando a dar a conocer a Cristo. Y es esa misericordia que hemos experimentado de Él. Es ese amor que hemos experimentado de Él. Eso es lo que nos mueve también a nosotros, a no quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ellos decían, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos volvieron a amenazarles, pero tuvieron que soltarlos, pues no hallaban manera de castigarlos. Además, toda la gente alababa a Dios por lo que habían
ocurrido. Ahí está el poder de Dios. La voz de Dios nadie la puede callar. Por lo tanto, sigamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Dejémonos usar por el Espíritu Santo y que sea Él quien siga tomando el control de nuestras vidas. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se edite dentro del programa Abba Padre. Hemos explicado, al comenzar este nuevo bloque de enseñanzas, sobre las 6 puertas que hay que cerrar para alcanzar la liberación, para que el Señor pueda otorgar el don de la liberación. Hemos explicado cómo mientras mantengamos puertas abiertas, pues el enemigo va a atacar. Y como Jesús, decíamos en la clase pasada, explicaba que los demonios cuando se les expulsa andan vagando, inquietos, buscando reposo, no lo encuentran y entonces se acuerdan, quieren regresar a la casa de donde fueron expulsados y si llegan a la casa y está limpia, porque ya no están ellos, los inmundos, pero están las puertas abiertas, vuelven a entrar y al final es peor que el principio. Por eso digo que es tan importante esa tarea, que la persona que dirige este proceso de liberación pues tiene que realizar y tiene que supervisar para que el afectado ponga de su parte. Porque si él no hace por cerrar esas 6 puertas, pues no se va a avanzar en este proceso. Entonces, pues es como, no sé, como si tú tienes una mala hierba y simplemente la cortas, le pegas y no sacas la raíz, pues vuelve a resurgir porque no se ha ido a la raíz. Entonces, uno tiene que tenerlo muy claro. Hay que reprender los ministros ordenados, diáconos, sacerdote. Hay que reprender, repudiar, prohibir a los inmundos que sigan atacando al atribulado. Y hay que mandarles que se vayan de su cuerpo, que dejen de afectarle. Entonces, bueno, pues cuando se hace, como dije la semana pasada, se hace bien, diciéndoles cuándo se tienen que ir, a dónde y cómo, entonces, pues ellos obedecen, salvo que pues todavía el Señor tenga previsto que se rece más para alcanzar la conversión de los implicados en esa afección preternatural. Pero mientras no se cierren las puertas, pues vuelven a introducirse, como cuenta el libro de Nehemías, que pasaba con los judíos a mediados del siglo V, y como explicaba Jesús, ¿no?, que es lo que ellos hacen. Si en el plano biológico, en el plano médico, cuando un organismo está sano, está fuerte, su sistema inmunológico va rechazando, estamos rodeados de gérmenes y los va rechazando perfectamente el sistema inmune. Pero si este sistema inmune se debilita por una enfermedad, por un choque emocional, entonces el afectado se hace vulnerable al desarrollo, por ejemplo, de un cáncer. Es muy frecuente, pues una persona que tiene una desgracia, un abandono, un tal, y de pronto, al poco tiempo, le surge se desarrolla un cáncer. Hasta ese momento, pues su sistema inmunológico tenía retenido, a lo mejor él tenía una predisposición a desarrollar determinado tipo de cáncer, pero no se había producido hasta que no baja las defensas, hasta que no la persona se vuelve vulnerable. Por eso es tan importante, cuando se recibe a una persona que te declara que está sufriendo, hacer una historia clínica adecuada. Igual que en psicología, siempre digo que muchas de las corrientes psicológicas actuales, pues sí, obtienen efectos, pero no te curan. Por ejemplo, la corriente cognitivo-conductual. Tú vas y le dices, mire usted, yo es que de pronto me ataca la ira y es que no me domino. Entonces la persona te dice, pues mire usted, va a seguir esta terapia. Usted se va a poner un punching ball en su casa y cuando va a darle a tal, cuando está lleno de ira, sin llegar, para que no llegue a ese extremo, va liberando irritación y entonces tal. Bueno,
Eso está bien. Te das unas pautas de conducta para cómo torear el toro y que no te cornee. Eso es importantísimo, que el toro no te cornee, porque claro, tú le puedes decir la causa, pero si el toro está ahí delante y te cornea, pues no sirve para nada. Pero no basta con esa terapia cognitivo-conductual o pues una terapia sistémica. Bueno, pues muy bien, mire, vamos a reunir a la familia, a ver qué aportan, a ver qué dice cada uno, a ver qué tal. Se conoce mucho mejor el problema cuando se enmarca dentro del contexto sociofamiliar en el que vive el interesado. Fenomenal, todo eso es estupendo. Pero hay que ir a la raíz, porque esa persona en ese contexto desarrolla tales actitudes o tales... hay que ir a la raíz. Hay que hacer una historia clínica, que eso muchas veces los psicólogos no les apetece. Estuvo con porque el psicoanálisis lo hacía, pero el psicoanálisis, al estar afectado por un prejuicio, que es que toda enfermedad tiene un origen sexual, pues como eso no es así, pues no dio fruto, no dio mucho fruto, no le sacaron partido a ese aspecto de la terapia, que es importante lo conductual, es importante lo sistémico, es importante, pero es importante saber el origen. ¿Cuándo ha empezado el problema? Si ha empezado a los 3 años, si ha empezado en el seno materno, si ha empezado en un trauma que tuvo la persona y tiene un estrés postraumático que ha... O sea, pues de la misma manera, en el plano espiritual, para sanar a una persona que está sufriendo ataques, el terapeuta, que es el sacerdote o el diácono, y en el caso de una posesión, el exorcista, pues tiene que saber hacer la historia clínica adecuada. Porque así, pues primero, le sabrá decir al interesado, tú tienes que hacer estas cosas, tienes que cuidar estos aspectos, tienes que hacer estas oraciones, tienes que pedirle a Dios tal, tienes que cuidar... pero le hará la recomendación adecuada. Y en segundo lugar, también, pues el propio que dirige el proceso de liberación sabrá atacar debidamente, haciendo hincapié en aquellos aspectos que están afectando a la persona. Porque, claro, hay que centrarse, esto no es... Yo siempre digo que un exorcismo... es el ritual, es como un Stradivarius. Si tú, por ignorancia, porque no te has formado, lo que sea, porque no sabes, pues lo utilizas como un papagayo, como me acuerdo una vez que vino una persona que quería pues ayudar a otra, entonces un sacerdote, y entonces, claro, pero no sabía, no tenía experiencia, utilizó el ritual, estaba autorizado para ello, Pero aquello fue pues lamentable. ¿Por qué? Pues porque esto es un Stradivarius, que tienes que saber tocar las teclas, sacarle todos los sonidos. Hay que saber, y para eso hay que hacer la adecuada historia clínica. Hay que conocer qué le pasa a esa persona, por qué, de dónde viene y dónde hay que poner el acento. Esto lo detallaremos un poquito más en la siguiente sesión, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Bienvenidos una vez más a Momentos de Teología. Habíamos comenzado a hablar sobre la Santísima Virgen María. Tocamos varios de sus dogmas. Y en el caso de hoy, pues vamos ya a resumir todo este tema sobre ella. De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella es la llena de gracia, la Kejaritomene. Es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Ya habíamos explicado el tema de la Inmaculada Concepción, de cómo ella fue preservada. Fue una salvación, una redención preservativa, de manera que ella no se llegó a ensuciar. Nosotros nos ensuciamos y su redención nos limpia. Ella, antes de que se fuera a ensuciar, pues fue redimida. Mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser si Jesús fue? Yo creo que no lo llegué a explicar, porque dicen Jesús murió después, no antes de ya nacer. Entonces, ¿cómo lo pudo redimir si Jesús no había
Lo que pasa, mis hermanos, es que la redención, cuando ocurre el hecho de la redención, rompe con espacio y tiempo. Es decir, todo lo que Jesús por eso puede aplicar, o sea, Dios está fuera del tiempo. El tiempo, a ver, imagínense que todo esto aquí es el universo creado. Y ahí dentro de este universo creado está el tiempo y el espacio. Las cosas suceden aquí adentro, tienen cronometrado su inicio y su final. Dios está fuera de eso. Dios está fuera del tiempo. Y Dios al mismo momento puede ver el inicio del mundo como puede ver el final, como puede vivir el ahora. ¿De acuerdo? Entonces Él puede tranquilamente coger esos méritos de Jesús y aplicárselos a la Santísima Virgen María. Puede aplicarlo porque Él está fuera del tiempo. Es una manera gráfica para que entiendan eso, de ese poder que tiene Dios de aplicar esos méritos en María. Otra cosa importante es que María es verdaderamente la Madre de Dios, porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. Por eso ella es la Madre de Dios. Ella es madre de esa persona que es Jesús, que es Dios. Se cae de la mata. No sé por qué hay gente que le da vuelta todavía a eso, de cómo que Madre de Dios. Jesús no es Dios. Sí, pues entonces es la Madre de Dios. María fue virgen al concebir a su hijo. Fue virgen durante el embarazo y virgen en el parto. Virgen después del parto, por eso es siempre virgen. Ya habíamos explicado el tema de la virginidad. No conoció varón antes, fue generado a su prueba del Espíritu Santo. Nace Jesús, ella sigue siendo virgen. Y después que nace Jesús se mantuvo virgen. Nos lo dice la tradición que fue así. No tuvo otros hermanos Jesús, no tuvo otra madre que María. Y María no tuvo otro hijo que Jesús. Hijo en sentido natural, porque después Jesús nos la deja a todos como madre, y después todo lo que cumplimos, la palabra, la voluntad de Dios, la ponemos en práctica, pues nos volvemos hijos de María. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella anunció su fiat secundum verbum tuum, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, madre de todos los vivientes, en la gracia. María se convierte en eso, cumplió ese designio. Ella es la figura más perfecta y ella es como la realización de la iglesia, por eso ella es como la tipografía, ella es tipo de la iglesia, o sea, como una imagen de lo que la iglesia está llamada a ser. Esa mujer obediente a Dios, que siempre le dice, hágase tu voluntad. Ella acoge esa palabra de Dios como la iglesia la acoge, la guarda en su corazón y vive meditando en ella y deja que esa palabra la transforme. Ya que con la predicación y el bautismo engendra para la vida, la iglesia, al ser humano que se acerca a la iglesia, los regenera para esa vida inmortal de los hijos concebidos por el Espíritu Santo y a su vez por eso nacido de Dios. Y también ella es como esa virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad a su prometido, al esposo. Como sucederá al final, la iglesia se va a mantener hasta recibir a su esposo. El espíritu y la novia dicen, ven a Jesús. Pues hasta aquí, momentos de teología. La semana que viene vamos a hablar ya del misterio de la vida de Cristo. Vamos a entrar un poco en cristología. Nos vemos la semana que viene. Vino Jesús con sus discípulos y se los llevó a un lugar aparte, a ellos solos. ¿Qué significa todo esto? Que todo aquel que quiera trabajar para la obra de Dios también necesita pasar tiempo en oración con el Señor. Si nosotros no nos dedicamos un espacio personal para estar con el Señor, entonces seremos malos pastores. Porque también en esos momentos de oración es donde el Señor nos va a instruir
nos va a enseñar y nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Por eso se los llevó, dice, a un lugar aparte, a un lugar solitario, para instruirlos. Se los llevó, dice, a descansar. ¿Y qué significa ese descansar? Significa estar con el Señor. Si nosotros queremos ir por todos lados anunciando a Cristo, sirviendo a los hermanos, pero si no le dedicamos tiempo a la oración para estar con el Señor, todo eso que usamos el nombre de evangelización se convierte en activismo. Y el activismo, ¿qué provoca en nosotros? Cansancio, también enfermedades en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente con la fuerza humana y no con el poder del Espíritu Santo. Y ese es el peligro que a veces uno puede correr. ¿De qué? De convertirnos en activistas y no en verdaderos evangelizadores y no en verdaderos pastores, como lo pide la palabra hoy. Por eso dice que se los llevó a un lugar tranquilo a descansar, aunque cuando ellos llegaron a ese lugar ya los esperaba una multitud allí. Y encontramos algo importante también, y es de que el Señor dice que vio a toda esa gente allí como oveja sin pastor. Los apóstoles miran una gran cantidad de gente allí que lo sigue, pero el Señor tiene otra mirada de la vida. Mira a una multitud, dice, como ovejas sin pastor. Y cuando dice que mira a toda esa gente como ovejas sin pastor, está diciendo que el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Los discípulos miraban un montón de gente, pero el Señor mira el corazón de esa cantidad de gente que está allí. Y por eso dice que estaban como ovejas sin pastor. Y cuando nosotros escuchamos ovejas sin pastor, es fácil pensar en otras personas. Es fácil pensar en aquellos que están sumergidos en el vicio de la droga, del alcohol, de la prostitución. Es fácil pensar en aquellas personas que han entregado su vida a Satanás. Cuando escuchamos esa palabra, ovejas sin pastor, podemos pensar en todas esas personas. Pero mucho cuidado, porque nosotros también, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar sirviendo en la iglesia, a pesar de conocer la palabra, podemos ser también ovejas sin pastor. Y cuando yo soy una oveja sin pastor, aún cuando estoy sirviendo a Dios, cuando yo me dejo llevar por la razón y no por lo que dice el Espíritu Santo, cuando yo desobedezco a mis autoridades religiosas, me estoy convirtiendo en oveja sin pastor. Cuando yo quiero hacer lo que a mí me da la gana y no lo que Dios me pide, me estoy convirtiendo en oveja sin pastor. Cuando a pesar de que vengo a la iglesia a darme golpes en el pecho, pero no soy capaz de perdonar, me estoy convirtiendo en oveja sin pastor. Cuando yo voy provocando escándalos ante los demás, me estoy convirtiendo en oveja sin pastor. Entonces no podemos decir que solamente aquellos que están sumergidos en el mal son ovejas sin pastor. Nosotros también, cuando nos dejamos invadir por la soberbia, nos convertimos en ovejas sin pastor. Y eso fue lo que el Señor vio en toda esa gente que le rodeaba. Seguramente que todas esas personas que buscaban al Señor, que seguían al Señor, seguramente que no todos tenían algún vicio o alguna dificultad. Muchos de ellos iban porque en verdad necesitaban escuchar una palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo. Y por eso el Señor dijo, pues, ovejas sin pastor. Ahí está la misión de cada uno de nosotros, porque el verdadero pastor es aquel que se va asemejando a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero pastor es aquel que intenta cada día crecer un poquito más en santidad. El verdadero pastor es aquel que es consciente que por sí solo no puede hacer nada, sino por la gracia del Espíritu Santo que lo usa, que lo acompaña al momento de dirigirse a sus hermanos. A eso debemos de buscar, de interesarnos en que nuestra vida vaya marcada por la palabra de Dios,
En otras palabras, el verdadero pastor es aquel que sabe estar a los pies de su maestro. Por eso se lo llevó, dice, a un lugar solitario, porque ahí justamente a los pies del verdadero maestro, del verdadero pastor, al pastor de pastores, es ahí donde nosotros podemos aprender esa sabiduría de él, para ser pastores de almas, y ustedes, padres de familia, pastores de sus hijos. Y tanto ustedes como yo vamos a dar cuentas a Dios de las ovejas que se nos han encomendado. No quiere que el día de mañana sus hijos le saquen canas blancas, amarillas, verdes y de todos los colores que hay. Sea buen pastor, sea buen pastor. Y eso es para mí también, porque somos responsables de las ovejas que se nos han encomendado. Pero no podemos conducir a esas ovejas al encuentro con el Señor si primero nosotros no nos llenamos de Dios, si primero nosotros no buscamos estar a solas con el verdadero pastor. Porque decía la primera palabra, la primera lectura: ay de aquellos pastores que dispersan a mis ovejas, los que no han cuidado, dice, a mis ovejas. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos de ser educadores en la fe, educadores en valores humanos, morales, cristianos, como buenos pastores, pues no evadamos la responsabilidad que cada uno tiene, porque de todo vamos a dar cuenta al Señor. Nos invita el Señor entonces a ser pastores, pero pastores según el corazón de Dios. Pastores según el corazón de Dios. Amén. Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y bienvenidos sean todos a este nuevo segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Como es de costumbre, vamos juntos a repetir: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Palabra de Dios. En esta nueva sección de Redescubriendo los dones y los carismas, como dijimos en el pasado programa, vamos a estar explorando primero de dónde nacen, cuál es la fuente de la cual brotan los dones y los carismas. Y para poder entender de dónde brotan los dones y los carismas y cómo yo puedo obtener los dones y los carismas, porque muchas personas me han escrito y me han dicho: Moisés, ora para que Dios me dé este don, ora para que Dios me dé este carisma, ora, pídele al Señor que yo pueda utilizar, que Él me pueda utilizar a mí en este carisma o en este don específico. Y muchos incluso me han preguntado cómo puedo desarrollar X o Y don o carisma. Pero para poder entender todas estas interrogantes que estos hermanos me hacen, me escriben, y que también invito a usted, ¿verdad?, que también se puede conectar conmigo por medio de Facebook, me puede buscar Moisés Ríos Pérez, o por medio de YouTube, que le invito a que se suscriba a mi canal. Tenemos que entender que la Renovación Carismática Católica desde sus inicios ha entrado en una espiritualidad que nosotros le llamamos la espiritualidad carismática. Y una espiritualidad carismática a lo que se refiere es que nosotros vivimos diariamente observando, orando y viviendo sumergidos
en la oración dirigidos hacia los dones y los carismas, teniendo una relación personal todos los días con la persona del Espíritu Santo, quien es la fuente de los dones y los carismas. Entonces, para poder entender eso, que ya podemos entender que los dones y los carismas brotan del Espíritu Santo, entonces es necesario, para poder entender los dones y carismas, es necesario concientizar los sacramentos del bautismo, confirmación y el sacramento del orden. En una época a este sacramento del orden se le conocía o se le llamaba el sacramento del sacerdote. No obstante, ese no es el nombre correcto, porque el sacerdocio es uno de los ministerios que se reciben en el sacramento del orden. Y vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. Así que ya que en cada uno de estos sacramentos, el bautismo, la confirmación y en el sacramento del orden, recibimos a la persona del Espíritu Santo y la prolongación de nuestro bautismo sacramental. En otras palabras, en nuestro bautismo sacramental recibimos a la persona del Espíritu Santo. En la confirmación, valga la redundancia, se confirma aquello que sucedió en mi vida en el bautismo, y nuevamente el obispo en el momento de la confirmación me da nuevamente, yo nuevamente recibo a la persona del Espíritu Santo en mi vida. En el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo y ese sacramento me convirtió a mí en hijo de Dios, sacerdote, profeta y rey. Con el agua bautismal yo pasé a ser de criatura de Dios a hijo de Dios. Si no entendemos eso primero, estamos perdidos. Tenemos que entender que antes de yo haber sido bautizado, yo era una criatura de Dios. Dios me ama como criatura. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu, palabra de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo el mismo Jesús es: cuando mi papá y mi mamá se amaron, mi mamá quedó embarazada de mí, dio a luz, yo nací dentro de mi condición humana como hijo de mi papá y de mi mamá. Ellos son mis padres humanos. Dios es espíritu. Por lo tanto, si yo quiero ser hijo de Dios, yo tengo que nacer al espíritu. Por eso es que nosotros, los católicos, creemos en el bautismo de los niños. No importa cuán pequeño sea, hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque queremos que esa criatura deje de ser criatura, hijo humano de su papá y de su mamá, que pase a ser en el Espíritu Santo, cuando reciba el bautismo, hijo de Dios, y como hijos, herederos también del reino de los cielos. Entonces, lo primero que vamos a entender en este segmento es que el bautismo sacramental me hace a mí hijo de Dios,
Porque antes de yo ser bautizado, yo era criatura de Dios, nacido de lo humano. El bautismo sacramental, en virtud del sacerdote que me ordenó, me bautizó, o el diácono, o incluso algún obispo que me haya bautizado, ese día yo me convertí en hijo de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú quieres que tu hijo, tú quieres que tu nieto sea hijo de Dios? Pues te invito a que fomentemos el bautizar a los niños sin ningún miedo, sin ningún temor, porque sabemos que el bautismo nos convierte en hijos de Dios. Te invito para nuestro siguiente segmento, nuestro próximo segmento, en donde estaremos dándole continuidad a este tema. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo, amado hermano, esté con usted y con todos los suyos. Que Dios te bendiga. Regresamos a los estudios con los hermanos Abba. Siento, Señor, que eres grande. Siento tu amor y me rindo. Tómame, Jesús, todo mi corazón es tuyo. Quiero conocerte más. Quiero acercarme a ti. Tómame, Jesús, todo mi corazón es tuyo. Siento, Señor, que eres grande. Siento tu amor y me rindo. Tómame, Jesús, todo mi corazón es tuyo. Siento, Señor,
terminado este día con el resumen de la semana, motivándote a que nos sintonices nuevamente en la próxima semana y que puedas seguir disfrutando de tu programa Abba Padre Internacional.